Bueno, allá vamos, señores, como siempre, con la compañía de Willy, de Nico y de Juan y de Romina. Vamos. Presenta. Tenemos tiempo, hablaremos con él más tarde o el lunes. Recién me contaba Marcos Álvarez en privado que el gobernador de Santi, que es el gobernador de la Florida, prometió una ley, lo hizo el 21 de abril pasado, para que las personas que viven en la Florida, los ciudadanos floridianos, puedan portar armas sin permiso y en público, ¿no? Mira, cosa que es completamente ridícula, porque en gran parte de la Florida reina la seguridad, digamos. Es decir, en Miami, por ejemplo, no hay peligros inminentes para los ciudadanos que sean atacados por otros ciudadanos, ¿no? Bueno, nada. Gracias, Marco, por la información. Sí. Te mandamos un abrazo y si podemos te llamamos más tarde. Bueno, saben ustedes que ayer el presidente Fernández finalmente giró 3 millones de pesos obtenidos de un préstamo, un banco, el Banco Santander, para cerrar la investigación. Cerrar la investigación, no hubo investigación, supongo yo, sobre la cuestión del llamado Olivos Gate. Con independencia de los detalles del caso, hay mucha gente que se preguntaba ayer cómo puede ser que el presidente no tenga 3 millones de pesos, ¿no? O sea, un abogado, fue un abogado con estudio, digamos, ¿no? Es decir, para un profesional de alguna trayectoria, se supone que no hace falta que el presidente pida un préstamo, ¿no? Pero bueno, nada, fuera de eso, que no es tan relevante, acá queda una cuestión pendiente, ¿no? Una explicación del presidente con independencia de la cuestión de la multa y demás, o de lo que ha abonado para ser girado a un hospital, porque el presidente faltó a la verdad acá en esta historia, y eso es una mancha que será difícil de borrar. Particularmente, inclusive por el hecho de que el juez del caso, el juez de San Isidro, Lino Mirabelli, determinó que el presidente es un presidente eventualmente, y esto es un antecedente muy complicado, porque los argentinos suponemos que tenemos un presidente todo el tiempo, ¿no? Así que ahí quedan dos cuestiones por mirar en el futuro, ¿no? Si un presidente puede públicamente faltar a la verdad, e inclusive sugerir que esa foto que luego fue probada que era cierta y que fue revelada por La Nación Más en su oportunidad, puede decir que, bueno, que eso era un truco, ¿no? Claro. Esa fue una mentira muy, muy visible. Bueno, y esta cuestión del juez, que también es importante. Así que bueno, ayer el presidente pagó entonces 3 millones de pesos. Mucho más grave, creo yo, a esa altura del partido, el hecho de que Sergio Uribarri sigue siendo, con una condena a 8 años de prisión, el embajador argentino en Israel, porque ahí está, ¿no es cierto? Y de hecho protagonizó el acto del 25 de mayo en la embajada, como ocurre en las embajadas habitualmente, en un día patrio, ocurre en toda parte del mundo. Bueno, esto es parte de la dilación, se dice, que el presidente aplica evidentemente para todas las cosas, porque entiendo que había un decreto que le pedía la renuncia, o que Uribarri había renunciado como corresponde, porque tiene que venir acá a enfrentar a la justicia, claro, ¿no es cierto? Seguro. Bueno, ayer escuché a alguien decir que estaban esperando a desalojar de su lugar a la fiscal Goyeneche, cosa que por supuesto consiguieron, para que Uribarri venga con menos peligros a su provincia de Entre Ríos. En cualquier caso, es un papelón internacional significativo el hecho de que nada menos que en el Estado de Israel tengamos un embajador ejerciendo el cargo, que está no procesado sino condenado por la justicia a 8 años de prisión por corrupción durante su administración como gobernador de la provincia de Entre Ríos. Una vergüenza, ¿no? La verdad que es una cosa... Sin duda. No, por creo supuesto. que nunca vista. No, y obviamente una responsabilidad de la Cancillería también. Claro, bueno, está bien, pero un embajador es un representante del presidente. Sí, claro. Y esto habla del embajador y habla del presidente, ¿no? Y de la tolerancia que el presidente tiene a estas cuestiones de carácter judicial. Bueno, sobre todo considerando que él se exhibe como un profesor de derecho penal, ¿no es cierto? Claro. Bueno, y ayer la señora Kirchner fue sobreseída en una causa que había sido iniciada en el juzgado del doctor Bonadío por transportar cuestiones privadas, muebles, no sé qué cosa, en el Tango 01. Esta investigación creo que cayó no por una cuestión de fondo, sino por una cuestión formal, ¿no? Claro, por una cuestión de tiempos, de timings y demás. Pero bueno,
En cualquier caso, las causas más relevantes que afectan a la señora Kirchner son las que están pendientes, ¿no? Sobre todo Tesur y los sauces y vialidad y esas cuestiones. Bueno, efectivamente. De un par de causas relevantes ya zafó, ¿no? Sí, la de la AMIA, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el contexto de la del dólar futuro. Claro, sí. Choreo organizado, ¿no? Bueno, lo cierto está en que en este concepto que nos presentó hoy Rosendo Fraga, en el sentido de que el gobierno tiene ambigüedad y contradicción, eso se aplica a todo, ¿no? Y eso es lo que de algún modo está como enloqueciendo a los argentinos. El presidente se volvió un personaje enloquecedor, ¿no? Es como enloquecedor, viste que sí. Hasta a veces el tono en el que presenta las cosas. Ayer parecía un revolucionario de un sketch de Alberto Olmedo, ¿no? Claro, o no, el General de González le faltaba al lado, ¿no? Sí. Tanguito, Lito Nevia, el bloqueo. Entonces, de alguna manera, este principio que a juicio de Rosendo Fraga regula la política exterior, esto es la ambigüedad y la contradicción, también regula el resto de las cuestiones públicas de la Argentina, con un presidente que se ha vuelto una persona que, de algún modo, enerva a los argentinos, ¿no? Él debiera regular un poquito eso, ¿no? Porque un presidente tiene que ser, tiene que tener otro formato, me parece, ¿no? No tiene que generar esta cosa tan histérica que hay alrededor de él, que nunca se sabe ni. Entonces, en este contexto, claro, un poco de calma debe ofrecer el presidente a los argentinos. Bueno, finalmente va a ser modificado el mínimo no imponible de impuestos a las ganancias. Hay un acto que está ocurriendo en este momento, o estará por ocurrir en unos minutos, porque claro, obviamente, sin entrar en detalles que ya entró Willy, esta delirante carrera que hay entre la inflación y los salarios, claro, si no se actualizan los mínimos, la gente le sube el sueldo y gana menos. Claro. Ponele, ¿no? Exactamente. Sí. Hemos llegado al extremo de que en Argentina a veces no conviene hacer horas extras. Exactamente. Es lo que pasa, es decir, hacen muchos empleados. Trabajar más, ¿no? Porque trabajas más. Ganas menos. Y ganas menos porque se te amplía cambias de escala, digamos. Cambias de escala. No, un contrasentido en un país que dice querer promover el trabajo, ¿no? Trabaje más, no porque gano menos, es absolutamente natural, ¿no? Así que, por supuesto, eso se resuelve con el empleo en negro, digamos. Sí, obvio, por supuesto. Además, la solución de fondo es obviamente el tema que está pendiente de la Argentina, que es el combatir la inflación. Pero digamos, por supuesto. Bueno, en cualquier caso, ayer fue Sergio Massa, en el medio de un conjunto de tironeos entre Sergio Massa, el ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente, y se resolvió esta cuestión a los empujones, ¿no? Claro. Finalmente a los empujones. Bueno. Y con una gran injusticia contra la mayoría de los trabajadores que son los autónomos. Somos autónomos, exactamente. Lo propio ocurre con el tema de las retenciones, que es un tema también muy delicado, ¿no? Porque estamos hablando de que la gente tiene un poquito de estabilidad en alguna regla, salarios, impuestos, son cosas básicas, ¿eh? Para decir, bueno, mira, paso el fin de semana tranquilo, no te digo el año que viene. Entonces ayer la señora Cerruti insistió en su conferencia de prensa, la vocera del presidente, en que el presidente pensaba aumentar las retenciones, ¿no? El presidente ya había planteado esto en alguna oportunidad, luego de plantear que no lo iba a hacer. Después dijo que no, después dijo que sí. Julián Domínguez ya lo desmintió 2 veces al presidente, pero evidentemente algo pasa con esto, porque ayer otra vez el ministro Domínguez dijo, hablé con el presidente, cosa que es un dato interesante, es decir, que un ministro hable con el presidente es algo que, por lo que yo sé, no ocurre habitualmente, ¿no? El presidente no va a la reunión de gabinete y, por lo que yo sé, algunos ministros hacen cola para ver o hablar con el presidente Fernández. En cualquier caso, otra vez Domínguez desmintió al presidente, citándolo al presidente como fuente respecto de que no se van a tocar las retenciones. Rato antes, la vocera del presidente había planteado exactamente lo contrario. Así que me parece que los argentinos merecemos un poquito de bajar la exasperación y bajar estas contradicciones tan estresantes, digamos, ¿no? A ver si podemos vivir un poco más tranquilos, ¿eh? Bueno, y después hubo una promesa ayer, o un pronóstico totalmente delirante, corregime Willy si me equivoco, pero cuando yo vi 40.000 millones de dólares, dije, ¿esta gente de qué está hablando? Sí, no hay gasoil, Marcelo. No hay gasoil. El ministro de Economía, que no acierta por lo general sus pronósticos más básicos, por ejemplo la inflación o estas cosas, ayer pronosticó
que en los próximos 5 años habrá 40.000 millones de dólares de inversión en Vaca Muerta como consecuencia de esta medida tan estrafalaria también de crear un marco regulatorio específicamente para un sector, que es en este caso el sector que tiene que ir a buscar el gas en Vaca Muerta. Entonces, como consecuencia de esta flexibilización parcial del cepo, esperan 40.000 palos de inversiones en la Argentina. Por lo pronto, ayer estuvimos 50 palos abajo. Claro. Así que anota, tienen que ser 40.050. Correcto. Porque ayer quedamos 50 abajo, digamos. Bueno. A mí me parece que las personas que tienen que tomar semejantes determinaciones, entonces invertir en la Argentina 40.000 palos verdes, primero esperar que se dirima el conflicto, ¿no? Sí, lógico. Pero ¿quién manda? Nadie trae plata a un lugar donde no se sabe quién manda, digamos. ¿Quién manda? ¿Cuáles son algunas reglas? ¿No? Si esta nueva regla va a ser una regla estable, ¿no? Pero claro, porque nunca se sabe. Es decir, esto es una regla nueva que modifica la regla anterior. Seguimos el razonamiento, toda regla nueva puede ser modificada por otra regla nueva. Pero no cada 3 días. Entonces, imagínate una corte de 24, Marcelo, para una empresa, ¿no? Una corte de 24 miembros. Imagínate para una empresa. Por ejemplo. 12 contra 12 quedó. Claro, un país que está tironeando desde la Corte Suprema hasta los detalles más mínimos. Sus reglas son, ¿qué estabilidad tienen? Dura, por ejemplo, la regla que está en cuestión, ¿no? Siendo que el ministro pronosticó que esto va a ocurrir en los próximos 5 años. ¿Dura 5 años? No se sabe, ¿no? Así que me pareció un pronóstico algo fantasioso de parte del ministro de Economía, que ya bastante fantasioso es con sus pronósticos. Bueno, ayer hablamos aquí en el programa largamente con el periodista Santiago D'Apelo. Yo cuando leí el artículo dije, chavo, este chico está en lo cierto, y tuvo la gentileza de atendernos, y él nos explicó ayer con bastante detalle lo que él sabía respecto de la posición del presidente Fernández respecto de una mesa de conducción tripartita con los socios de la coalición oficialista, que son Sergio Massa y la señora de Kirchner. Esta mañana aparece ratificada esta perspectiva, este punto de vista, esta información que nos ofreció Santiago D'Apelo en varios artículos. Aquí tengo uno de Ignacio Ortelli. Sí. Imperdible la foto que acompaña la nota de Ignacio Ortelli hoy. La foto es extraordinaria. Sí, es una foto de que tiene aquí en Alberto Fernández. Cristina está enojadísima. Muy elocuente, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, según Ignacio Ortelli, hace 3 meses que no se hablan, ¿no? Los niños tienen estos problemas generalmente cuando se pelean, ¿no? Y nada indica que estén cerca de volver a dialogar. Así que bueno, el partido no cambia nada, digamos, ¿no? Así que bueno. Además, pero además la política es la misma. Si la política exterior, la política económica, faltan las retenciones, claro. Sí, ¿a dónde están peleados? Bueno, el presidente sí, aparentemente va a viajar a la provincia del Chaco a participar de una asamblea del Frente de Todos, que tiene el propósito, según leo en La Nación esta mañana, de tratar la institucionalización del frente político que gobierna la Argentina en la escala provincial, ¿no? Uh-huh. Vieron que Capitanich es un tipo muy complejo de entender, ¿no? Pues estamos hablando de un eventual viaje de Fernández al Chaco, ¿no? Uh-huh. Yo he tenido dificultades para entenderlo Capitanich cuando habla. Debo ser yo, confieso que no por ahí me pasa a mí, que cuando habla no le entiendo nada. Uh-huh. Viste que tira mucho dato a la vez, digamos. Bueno, pero acá lo que importa es el presidente Fernández, que vuelve a poner el acento en su rol como participante de un conflicto, de una facción minoritaria del poder, ¿no? O sea, el presidente no asiste a muchas cosas que no tengan que ver con este conflicto y cómo se dirime este conflicto, y hacen gestos y todo este comportamiento general de la política que está orientado específicamente a dirimir conflictos internos. Así que bueno, el presidente evidentemente está más interesado en ir al Chaco a discutir con Capitanich la institucionalización provincial de no sé qué cosa, que ir a la Cumbre de las Américas, como le corresponde a un jefe de Estado. Y hoy arranca en la ciudad de La Plata la convención de la Unión Cívica Radical, que va a tener a Gastón Manes, el hermano del doctor Facundo Manes, como presidente de la convención, y que va a tener como propósito la convención resolver
el futuro de las alianzas de los radicales de cara a las próximas elecciones. Recordamos que la última gran convención fue la de Gualeguaychú, durante la época del kirchnerismo, que fue la convención que derivó en el triunfo de la alianza que se llamó después Cambiemos, ¿no es cierto? Y hoy se llama Juntos por el Cambio. Así que bueno, seguramente va a haber un debate interesante acá respecto de el futuro del radicalismo, con Macri, sin Macri, con Milei o sin Milei, no sé, qué sé yo, ponele. Dicen que Gerardo Morales está entre los moderados, así que imagínate cómo viene la mano. Eso escuché ayer, eso escuché, que entre los moderados está Gerardo Morales para la convención de hoy. Y hoy es noticia también en algún diario, el diputado Javier Milei cayó en la volteada de la casta, que él tanto denunció, por el uso de pasajes, que son los pasajes dedicados a que los parlamentarios viajen gratis en sus provincias, pero para asistir a actos partidarios, ¿no? Las crónicas de hoy sugieren que los diputados libertarios Javier Milei y Victoria Villarroel emitieron 22 pasajes de avión a la cuenta del Congreso en el primer trimestre del año para asistir básicamente a actos de carácter político, ¿no? Y algunos de ellos en la provincia de Mendoza. Así que bueno, una pequeña contradicción, ¿no? Claro, sí, es lo que hacen todos los legisladores, pero en este caso pisaron el palito en forma bastante... Exactamente. Bueno, nos queda para después, obviamente, a ver, lo más importante de todo, que es lo que está pasando en el mundo y la relación que Argentina tiene en este momento con esta historia tan compleja y tan dramática que atraviesa la humanidad. Ya venimos enseguida y lo hacemos juntos con Juan. Vamos, Permitime algo, Willy. Sí, señor. Antes de ni me termines tu repasito financiero, sí, señor, voy a resumir el estado de cosas del mundo y de la Argentina a través de dos dilemas que están ocurriendo en este momento y que están íntimamente conectados uno con el otro. Uno de los dilemas lo planteó el presidente Biden hace un largo tiempo, y el otro lo planteó con toda claridad ayer el presidente Zelensky en Ucrania. Son dos dilemas muy complicados y que están íntimamente conectados, ¿no? Que es el dilema de la democracia contra la autocracia y el dilema que presenta para el mundo la guerra, que me parece a mí está entrando en una zona muy dramática, ¿no? Y vamos a hacer una reflexión sobre el hecho de que a mí me parece que Argentina ha tomado partido en ambos dilemas, el de Biden y el de Zelensky. Perdón, Willy, te escuchamos. Muy bien, Marcelo. Rápidamente actualizamos un poquito los mercados. Las ganancias que veíamos para la apertura en las bolsas de Estados Unidos se están esfumando. A esta hora ya prácticamente han perdido todo lo que venían ganando. Las criptomonedas recuperaron algo. Atención, a partir de junio, está publicado en los diarios, nuevas escalas para los salarios del personal doméstico. Por supuesto, los números que aparecen son el mínimo. Muchísima gente en general paga un poco más, pero concretamente quedó para el mes de junio en 44.517 pesos para el personal con retiro y 49.500 para el personal sin retiro, 390 pesitos la hora. En general, la verdad que se paga un poquito más. Y a propósito de contradicciones y ambigüedades, Marcelo, se ha confirmado la presencia del presidente Alberto Fernández y Martín Guzmán en la próxima reunión de AEA con los empresarios, así que imagínate la Cristina, estuvo Alberto Fernández con Paolo Roca, con Luis Pagani, y ahora va a ir a la cumbre de AEA. Preparaste, Marcelo, para la semana que viene. Muy bien, gracias, Willy. Bueno, acabamos con el cierre del repaso de este día de hoy, porque me parece que la semana cierra con mucha claridad respecto de el estado de cosas muy, muy complicada que tiene hoy el mundo. Saben ustedes que en este momento, o ayer por lo menos, presumo que se irá ocurriendo lo mismo. Hay un ataque de lo que los medios han llamado máxima intensidad sobre esta famosa zona del Donbass, en el este de Ucrania. En la crónica que presentó ayer, no te digo el Washington Post, La Nación, acá en Buenos Aires, y las imágenes que han publicado ayer en el portal de La Nación anoche eran algo espeluznante. Así que evidentemente hay, en primer lugar, un avance muy significativo de parte de Rusia atacando poblaciones que ellos inclusive reclaman como propias, ¿no es cierto? Si están destruyendo lo que ellos reclaman como ruso, ¿no es cierto?, que es el Donbass. Al mismo tiempo, y Juan y yo hicimos la misma interpretación esta mañana respecto a los dichos de Mario Draghi, ¿no? Que ayer, luego de hablar con Putin, le advirtió al mundo que se viene una muy brava en materia de
hambruna, si se quiere. Hambruna, dijo, bueno, se viene una gigantesca y terrible consecuencia humanitaria. A nosotros nos sonó más a un principio de raje que a un pronóstico dramático sobre el avance de los rusos. Dijo, a mí me sonó que dice, bueno, como viene la hambruna, vamos a ver qué hacemos con esta historia de Ucrania. Hay que arreglar. Hay que arreglar, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Y de hecho, y por eso yo califiqué hoy a Juan de profeta, y tuvo razón él y tuve razón yo al calificarlo así, la propia página de la CNN contaba o explicaba anoche a través de un artículo muy bueno de la señora Julia Horowitz, se preguntaba si aguantará Occidente unido frente a una Rusia que sigue aumentando los precios y que está complicando efectivamente al mundo en el plano de la economía, de la energía y de los alimentos, esta guerra con Ucrania. Y al mismo tiempo, esta mañana están las crónicas en Buenos Aires respecto de lo que dijo ayer Volodymyr Zelensky luego de los dichos tan comentados ayer por nosotros de Henry Kissinger. Dijo, tengo la sensación de que en lugar de estar en 2022, el señor Kissinger tiene 1938 en su calendario. Él está planteando lo que yo expliqué ayer, es decir, aquel pacto que se hizo para apaciguar a Hitler, que luego no tuvo éxito, ¿no? Y que pensó que no se dirigiría a la audiencia de Davos, sino a la antigua Múnich. Fue lo mismo que dijimos acá nosotros a la mañana. Me alegra de haber coincidido en el análisis con el señor Zelensky. Llévense a otro lado, dijo un funcionario del gobierno ucraniano, las sugerencias de este tipo, de que Ucrania debería comerciar con parte de su territorio. Los niños están muriendo aquí, los soldados están deteniendo la metralla con sus propios cuerpos y nos están diciendo que sacrificamos territorio. Esto nunca va a pasar. Y a esto se le agrega, para completar el panorama, la posición de Argentina y de otros países de la región respecto de la Cumbre de las Américas, ¿no? Y hay cada vez evidentemente más consenso en América Latina. Es más, ayer leí con algún estupor una severísima crítica al presidente Biden en el diario El País de Madrid por no invitar a Venezuela, Nicaragua y a Cuba a la Cumbre de las Américas. Entonces acá a una cosa muy grave, ¿no? Está bien, es cierto que hoy estamos con el avión de Cristina y con la multa de Fernández y con si van a poner o no retenciones, mientras el mundo se incendia, ¿no es cierto? Entonces acá hay dos dilemas que están bastante claros, y que están, además de muy claros, son dilemas que están crujiendo en este momento y que están íntimamente conectados. El primero es el que involucra a la Argentina de manera más directa, que es el dilema de Biden, ¿no es cierto? Yo lo usé como ejemplo para presentar el comentario de Rosendo Fraga. El presidente Biden, cuando asumió, también es cierto que Biden está en declive y que el declive de Biden es muy grave para el mundo y para este concepto que voy a explicar ahora. Porque Biden se hizo cargo de uno de los grandes problemas de la humanidad, que es el declive de la democracia. Es un tema del que se habla mucho en las universidades, en los debates académicos, hay libros sobre el tema, y es un debate mundial esta cuestión de la tensión entre las democracias y los formatos autocráticos, ¿no es cierto? Y esto se conecta con lo de Rusia, porque finalmente lo de Rusia es eso llevado al plano militar. O sea, nadie imaginó que el dilema que Biden presentó al comienzo de su administración respecto de que el orden mundial era finalmente un debate entre la preservación de la democracia contra los formatos autocráticos, que eso iba a traducirse al poco tiempo en literalmente una guerra, ¿no es cierto? De un formato claramente autocrático, que es Rusia, contra un país democrático, que es Ucrania, ¿no es cierto? Y eventualmente contra los países que vendrán después de Ucrania, si esto continúa. Por ejemplo, Polonia, ¿no es cierto? O la propia Moldavia, ¿verdad? O los países Lituania, los países bálticos, o Finlandia y Suecia. Quiero decir con esto que estos dos dilemas, que son los dos dilemas que me parece a mí están más dramáticamente vigentes en el mundo hoy en día, se nos están presentando de modo simultáneo y dramáticamente conectados. Es decir, hay en el mundo un debate dramático respecto del orden democrático y hay al mismo tiempo una guerra donde se libra una cuestión de autocracia contra la democracia. Entonces,
la Argentina ha tomado claramente una posición ayer respecto de al dilema de Biden, como ya la tomó respecto del dilema de Zelensky, ¿no es cierto? Y esto me parece que es una cosa que el presidente Fernández debiera reflexionar, ¿no? Porque, a ver, ayer el presidente sugirió que, que finalmente la cuestión entre el embargo de Venezuela es el resultado de una disputa política, ¿no? Como si fuera una pelea de esquina entre él y la señora Kirchner, ¿no? O entre él y el Cuervo Larroque. Y esto no es así. O sea, Estados Unidos y los países civilizados de la región, por ejemplo Colombia, ¿no es cierto?, han tomado una posición dura frente a Venezuela, porque en Venezuela hay dramáticas violaciones a los derechos humanos. Claro. Y se ha convertido claramente en una autocracia. ¿Esto qué es una autocracia? Es que a través de un formato aparentemente democrático el tipo se vuelve un dictador. No es el caso de Cuba, que fue siempre una dictadura, ¿no es cierto? Pero es el caso claramente de Venezuela, es el caso de Rusia, ¿no es cierto? Nicaragua. Claro. Bueno, y Nicaragua, que para triunfar electoralmente el tipo metió preso a toda la oposición completa, por 20 años de cárcel, ¿no es cierto? Entonces Argentina ya ha tomado una postura de enfrentar al eje central del pensamiento del presidente Biden, tomando partido por el presidente López Obrador, siendo que Fernández, al no tener muchas ideas propias, hace seguidismo del presidente de México, ¿no? ¿O no? Bueno, ok. ¿Qué hace? Hizo eso, seguidismo del presidente de México, ¿no? Claro, y además para que no digan que soy solo yo. Claro, exactamente. Entonces, en uno de los dilemas, Argentina ha tomado un claro partido ayer, ¿no? Es más, voy a ver si voy a la cumbre, ¿no? Bueno, está claro, ¿no? Es decir, me parece que Argentina ha tomado partido, y este partido lo tomó la Argentina, es decir, es el presidente, es la señora de Kirchner, y la política permanece muda frente a la opción que tomó Argentina, excepto que no hayan entendido el significado que tuvo la transición entre Trump y Biden. O sea, lamentablemente Biden está en un declive por la inflación, por Afganistán, porque la gente no sé qué cosa, porque Trump está en escena o por lo que sea. Pero el dilema que él planteó es un dilema muy vigente, que atraviesa al mundo entero, ¿no es cierto? Bueno, Argentina efectivamente tomó partido. Y también lo hizo, evidentemente, la semana pasada, planteando, hace 2 semanas, perdón, en Europa, lo que ahora Draghi dice de manera disimulada, ¿no? Bueno, paren con esto, porque no nos conviene, ¿entendés? Masacren unos cuantos ucranianos más, después le sacamos un pedazo, le sacamos 2 regiones y chau pichos, ¿no es cierto? Entonces son dilemas en el fondo morales, ¿no? Mucho más relevantes que los 3 millones de multa, que el Olivogate, que el avión de la señora Kirchner se transportó 4 sillas y 2 mesas. Son dilemas de alto nivel moral, ¿no? Sí. Entonces, a Juan y a mí nos suena, hemos coincidido, que evidentemente el mundo está aflojando, tanto frente a Putin, y la región está aflojando frente a Maduro. Ayer el presidente Fernández, le pedía por favor poco menos a Biden que lo invite a este sujeto a una cumbre en Los Ángeles. El jefe de narcotráfico en América Latina, amparado en un régimen militar. O sea, a ver, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el presidente Fernández y su gobierno no están enterrando acá el presente de Argentina, están enterrando el futuro. Yo no sé cuántos países van a mantenerse en una postura clara frente a estos 2 dilemas. Ucrania es uno de ellos claramente, ¿no? Digo, acá, ¿sabes qué? El pacto de Múnich no. Pues ya Juan nos contó temprano que hay funcionarios rusos que dicen, lo próximo que queremos es Polonia, ¿no es cierto? O sea que la escena es idéntica a la del 38, idéntica, ¿no es cierto? Un mundo que, ante la amenaza de los alimentos y la energía, se rinde, o ha comenzado a rendirse ante la gran estación de servicio que es Rusia, que está montada sobre misiles nucleares. Y se está rindiendo ante la evidencia de que finalmente las autocracias de la región son el resultado, digamos,
de unos problemas políticos secundarios, ¿no es cierto? Empezamos con las vacunas. Esta es una secuencia, ¿no? Que empezó con las vacunas, en el caso argentino, y está culminando con esta posición tan inmoral que presenta en el nivel de la alta política el gobierno completo del presidente Fernández, y hasta me animaría a decir gran parte de su dirigencia política, que permanece entretenida, dirimiendo internas partidarias para las elecciones del año 2023.